Muy buenas tardes, ¿qué tal, queridos amigos? Soy Dioscord. Bienvenidos a la emisión 24H24L, ¿de acuerdo? Todo alrededor del universo Linux. Y estamos rodeados de dos grandes caballeros, Carlos y Santi. Yo en este caso me toca un poco de labor de moderación, soy Dioscord y vamos a hablar con Carlos. Preséntate, caballero. ¿Qué tal? Un saludo a todos. Mi nombre es Carlos Encalada y les saludo desde Quito, Ecuador. Conmigo está Santi. Muy buenas tardes desde A Coruña, España. Yo soy Santi Rey y encantado de estar aquí con vosotros esta tarde. Nos centraremos en un tema bastante sencillo, un poquito para todos. Nos vamos a hablar un poco de viejunidad, ¿de acuerdo? De esos ordenadores, esas experiencias, un poco posiblemente en esos ordenadores antiguos cuál fue el primer dispositivo en el que probamos una distribución Linux. Y básicamente, pues bueno, yo voy a contar una pequeña introducción. Mi primera distribución Linux fue en un Pentium 133 a base de disquetes que me trajo un amigo mío de familia que era universitario, su hijo mayor era universitario, con lo cual me vino con una porrada y dijo, ¿a ti qué te gustan los ordenadores? Esto me han dicho que es la hostia. Y así de tonto me he quedado. Entonces, bueno, a partir de ahí, pues bueno, por bagajes de la vida, pues me he dedicado un poco al tema de hardware y mantenimiento y yo creo que desde un 286 fue el primer ordenador que despiecé, con lo cual tengo vivencias y bagaje. Carlos, coméntanos cómo fue tu introducción al mundo Linux en tu primer ordenador. Listo. Bueno, en mi caso fue a nivel universitario ya, recién que topé el tema de Linux, debe ser hace unos 15 años aproximadamente. Simplemente fue ahí como línea de comandos, un poco de configuración de equipos, servidores, más por esa parte. De tema personal, en realidad yo muchos años después es que comencé a trastear con las distribuciones y probarlas, pero ya fue, no sé, equipos ya Intel Core y demás. O sea, fue ya mucho después. Y Sante, ¿cuál fue tu primer contacto? Mi relación con la informática, bueno, después ha sido como una montaña rusa. O sea, he estado, no he estado, ¿vale? Y recuerdo que con un Pentium 133 fue la primera vez que yo vengo del MSX, vengo de los años 80, después desapareció la informática en mi vida, volvió a aparecer, pero también tuve un Pentium 133, pero aquel vino con disco de arranque y MS2. Fue bastante tarde, tengo que reconocer que mi primera relación con el mundo de Linux fue bastante tarde. Siempre estaba por ahí, de vez en cuando pasaba alguna distribución, pero fue recuperando un viejo Advent 4112, un ordenador del año 2008, 2007, que en el MSX enseguida me supo poco. Ese ordenador traía una tarjeta Wi-Fi que se podía poner en monitor. Empezó a aparecer esas cositas del iCrack y todo eso, ¿vale? Y ahí es donde empecé a irme a la línea de comandos, a trastear con eso. Eso fue mi primer contacto con distribuciones basadas en Linux o con ese tipo de... Nada bueno, lo tengo que reconocer, nada bueno. Santi, te anunciabas ahí con papeles de te consigo la clave de la wifi del vecino, 20 euros. Bueno, Era por mi profesión, o sea, yo soy funcionario del Cuerpo Nacional de Policía y era por mi profesión de indagar, investigar, ¿no? O sea, yo estaba al otro lado, yo era el que cogía ese papel y miraba a ver quién estaba detrás consiguiendo esas claves, pero tenía que entender cómo lo hacían, ¿no? Y de ahí es mi relación. Yo no es por nada, a mí, esto no sé si lo sabes, pero fue la serie de Los Serrano la que popularizó el tema de que un amigo informático hace cosas en el ordenador y de repente tienes el wifi de alguien gratis. Y no te voy a decir yo la de gente que me frió en su día. Bueno, tú eres yo era como el informático del pueblo, dentro de mi círculo cercano, y fue salir ese programa y freírme la peña, ¿eh? Yo reconozco que la primera experiencia fue, bueno, cogí a un amigo, yo estaba usando en mi trabajo, sobre todo en la administración, a finales de los 90, la administración vivía de licencias privativas exclusivamente, ¿de acuerdo? Aquí, por lo menos aquí en España. Y lo que hice fue engañar a un pobre incauto, a un amigo, al amigo de un amigo que era el informático, y le invité con otra excusa relacionada con el deporte. Siempre iba con su portátil encima, lo senté, le puse la placa encima de la mesa y le dije, enséñame cómo se hace. Así de descarado y así de arrebatador. Sí, enséñame, quiero ver qué es eso del iCrack, qué es eso de poner una wifi en monitor, y ahí es donde entendí que había que salir. Bueno, había que buscarse el trabajo, cumplir con mi obligación. A esnifar como Dios manda.
Muy de este país, ¿eh? Muy de este país. Bueno, era para una buena causa, ¿eh? Eso lo dicen todos los que están... Sí. Bueno, a ver, la cultura libre y el mundo parece que tiene que ser revolucionario, y yo lo comparto, ¿no? Que a veces hay que transgredir ciertas reglas. Ojo, si las transgredes, sé consciente de que te pueden pillar, ese es mi trabajo. Pero a veces, a base de transgredir, se modifican las fronteras, ¿no? Bien. Sí, yo también acepto los cambios, no tengo ningún problema con eso. Es decir, en este sentido yo soy muy partidario, por ejemplo, con el tema del movimiento hacker. Hubo un proyecto hace bastante tiempo aquí en Madrid. Bueno, digo aquí en Madrid, soy leonés, pero bueno, estoy en Madrid ahora mismo. De un barrio obrero bastante chungo de la zona de Carabanchel, que digamos que una comunidad un poco hippie, hacktivista, montó con routers Linksys una red paralela a Internet. Sí. Y que la gente podía conectarse, había servidores media center, servidores de FTP, servidores de correo, algunos ordenadores de gente que se conectaba a esa red, pero a la vez pagaban su conexión de ADSL, les daba salida a Internet. Digamos que era una red Tor paralela a Internet. 2000, muy poquito, 2002, 2003, porque me pilló fuera. O sea, yo estuve trabajando en Madrid hasta 2001 y soy carabanchelero, viví en Carabanchel hasta el 2001 y recuerdo que me pilló ya aquí en Coruña. Sí, me acuerdo de... No la participé, no la viví, pero recuerdo lo que me estabas comentando. Muy interesante. Eso, por ejemplo, Converso sé que se reunió en la casa que tenían de Ocupas, que ya el ocupismo ya existía en aquella época, bueno, existió de siempre. Las conquistas son Ocupas. Y bueno, pues básicamente la cuestión esta es que, bueno, pues a mí es un tema que siempre me llama la atención, siempre me ha centrado un poco el tema de las nuevas tecnologías y una de las ventajas es decir que trabajar siempre con equipos de nuevas tecnologías es que al final acabas teniendo equipos antiguos. Y así retomamos un poco el guión. La ventaja de ser cacharreros dentro del mundo del hardware es el hecho de que somos el cajón desastre para todos los colegas que se le ha roto algo, se le ha estropeado algo. Me imagino que todos tendréis cientos de vivencias. Y claro. Yo, por ejemplo, sí que vamos a reconocerlo al principio, época año 96-97, es decir, cuando yo estaba todavía muy empezando en el mundo hardware, yo era muy de soluciones privativas. Yo tenía mi CD con mi Windows 95 y yo me ofrecía y vendía instalaciones de Windows 95, configuración de equipos y tal. Les ponía a todos la misma clave, porque todos era la mía. Oye, le cobraba 20 euritos para la época, el equivalente, que no sé si eran unas 5.000 pesetas, algo por el estilo. Por ahí. Más de 3.000. Sí, por ahí anda. Y bueno, pues la cuestión esta es que con eso empecé un poco pues a dedicarme al tema de mantenimiento y reparación de terceros. El problema está es que llegó un punto en el que se me hincharon bastante las narices porque, claro, en esta época en la que las barras de navegación, los virus, todo era un caos, yo trasteaba con Linux a nivel petit comité. Sobre todo creo que para mí la distribución Linux que más me ha marcado, sobre todo a nivel de hardware viejuno, es Canopix. No sé si para vosotros la conocisteis en su día. Vale. No he trabajado con ella nunca. Sí, es así. En la universidad la topé. Justamente con esa es la que empezamos a configurar los equipos, todo, porque justamente era liviana, ¿no? No requería mucho fue fue la primera que revolucionó el concepto del CD Live, que ahora vale, es el USB Live. Pero en aquel momento era una distribución que tú la metías en un lector CD, arrancabas el ordenador, arrancabas la BIOS para que se ejecutara por CD por defecto y tenías un sistema operativo completo con interface gráfica, te detectaba casi todo el hardware de la época y a más viejo era, menos problemas daba. Y ya directamente empecé a mucha gente a instalarle eso en vez de sistemas de la competencia. Primero porque funcionaba en un ordenador. Sí, era una aplicación muy liviana, venía cargada de software hasta decir basta. Yo creo que el videojuego que más he jugado de esa distribución viene derivada, que es el Frozen Bubble, que es una especie de puzzle buble de código abierto. Y como era de los pocos juegos gráficos bonitos, pues sí que tenía un porrón de juegos en consola. Es decir, tenías los típicos mobs. Es decir, porque claro, era una aplicación CD, tenía 600 megas y estaba petado con software de reparación de discos duros, clonación, muchas aplicaciones de las que tú podías haber utilizado para acceder a wifi, snifar datos y demás. Sí. Y bueno, pues la cuestión esta es que Canopix, pues a mí me daba la tranquilidad de que sabía que funcionaba. Al final tenía, no me acuerdo si era una versión muy antigua del navegador de Mozilla, antes de que Firefox existiera, y era lo que directamente ya empezaba a instalar a la gente. Porque, digo yo, a ver, a día de hoy, con Windows 98, Windows Millennium, que era más o menos sobre esa época,
Sí. los Windows eran increíblemente inseguros. Es decir, cualquier tío que entraba a cualquier página web y empezaba a meter barras, navegadores. Una de las ventajas que tenía Linux es que, primero, era más seguro de base. Segundo, al ser más minoritario, aunque pudiera tener bugs, fallos, inseguridades, digamos que los hackers no se preocupaban ni en hackearlo. Era como en plan de, mira, si te hackean, te hackean. Es decir, es como que es un poco lo que le pasó a Mac durante mucho tiempo. Mac era minoritario, nadie lo hackeaba porque ¿para qué vamos a hackear a 4 gatos pijos? Ahora, básicamente, es el sistema operativo más inseguro. Microsoft, a base de palos, a base de purgas, a base de infecciones, a base de coronavirus, pues se ha convertido en un sistema operativo bastante sólido a nivel de seguridad, sobre todo en las últimas versiones. Cierto es que el problema que tenemos muchos Linuxeros es que tenemos un rencor tan grande por tantas cosas tan malas que ha hecho. Vale. Y después que hay que pasar por caja. Tan sencillo como eso, ¿vale? Sí, no, hombre. En el pasado era una licencia retail comprada en el Corte Inglés es una pasta. Pero por suerte, claro, yo creo que desde hace ya... Yo estos ya los conseguí hace ya tiempo, hace unos 10 años, yo ya conseguía licencias OEM. Vale. Que a día de hoy hay muchas páginas web que te dicen, oye, una licencia original, y es legal comprar estas licencias, tener estas licencias. Lo único que esta licencia está vinculada a la máquina, no al usuario. Cambias de máquina, se te estropea la máquina, compras licencia nueva. Y se podría tener licencias legales por precios muy económicos. Pero el problema que yo tengo a día de hoy es que si no fuera por 4 aplicaciones concretas, fuck to the system. Yo no volvería a trabajar con Windows ni con un palo. Y ahí no sé si en Ecuador ha pasado lo mismo, pero gran parte de la culpa la tenemos en el sistema educativo. O sea, a los niños les hemos enseñado a trabajar en Word, ¿vale? A usar una tabla Excel y después ya vino el Google Drive y el Classroom y ya se comió todo lo... Bueno, me vuelvo al Windows, el 365 y ya no hay forma, cuesta mucho salir de ahí. Yo no sé si en Ecuador... Aquí en España, desde luego, va avanzando la cosa, ¿de acuerdo? Algunas administraciones y algunas comunidades autónomas dentro de nuestro país van entendiendo. Yo recuerdo que una de las primeras fue Extremadura, que empezó a implementar software libre en la administración y en la educación, pero cuesta mucho. Y si educamos a los niños es una manera, esos van a ser los siguientes consumidores. Yo no sé si en Ecuador es igual que aquí. Sí, acá también la verdad es que tanto a nivel de escuela, colegio, universidad, está muy, muy presente Microsoft, ¿no? Creo que esa es una de sus estrategias, ¿no? Regala licencias, que la versión estudiantil, licencias para todos, sistema para todos. Yo recuerdo, justamente en uno de los primeros años de universidad, hubo una feria, no sé cómo llamarlo, y yo tenía un CD de Windows XP original, de Windows Server 2003 original, y no me acuerdo qué otros CDs de esos. Entonces regalaban, ¿no? Entonces tú recibes de eso, con eso aprendes, las clases están basadas en esa tecnología, y cuando sales buscas eso porque es lo que conoces, ¿no? Entonces, ya ha habido aquí hace un par de años un poco la iniciativa de, a nivel administrativo, buscar irse al software libre, pero es complicado porque requiere, por un lado, el compromiso de la administración, decir, sí, nos vamos, y todos tenemos que ir por este camino y vamos a encontrar las alternativas, porque sí las hay, ¿no? Todos sabemos que prácticamente para, no sé, 90% de las aplicaciones que uno utiliza en Windows las puede encontrar en Linux sin problemas. Es solo cuestión de buscarlas y direccionar a la gente correctamente, creo yo. El tema está estoy de acuerdo, pues veo que es un problema endémico, efectivamente, porque el tema va a estar en que la estrategia de Microsoft, que es global, es esa, ¿no? Yo recuerdo que hace 2 años la comunidad autónoma aquí en Galicia llegó a un acuerdo de regalar licencias para educación del 365, con lo cual todos los colegios públicos de nuestra comunidad autónoma que quisieran podían acceder gratuitamente a ese servicio. No solamente a nivel individual, sino como cada colegio como ente. Vale, fantástico, claro. Punto 1, ¿quién gestiona los datos y esa información que se mueve? Y son conscientes de que se los están dando a una empresa privada. Y punto 2, estamos educando a los chavales ya desde la primaria, que aquí es hasta los 12 años, en el consumo de este tipo de herramientas, con lo cual van a quedar atados para siempre. Porque mi experiencia en la administración, cuando se implementaron el mundo de la informática, aquí yo recuerdo hacer los atestados, ¿vale? Los reportes
en máquina de escribir con 3 calcos, ¿de acuerdo? O sea, darle duro a las teclas, porque si no, la última hoja no quedaba marcado. Finales de los 90. Entonces, cuando se implementó el software, o empezamos a usar ordenadores, claro, no se formó a los funcionarios en ningún tipo de aplicación. No, se vio que los funcionarios lo que conocían era Word. Y lo que conocían era Windows 3.11 o Windows 95. Por lo tanto, ese fue el sistema que se implementó en la administración. Porque así me ahorro tener que formar a los funcionarios, ¿vale? Que ya vienen formaditos de casa. Claro. Yo ahí voy a decir que no tanto que vengan tanto formados de casa, sino simplemente es porque, mira, esto es lo que os ofrecemos, porque si hubieran puesto ciertos, imagínate que fueran ordenadores que siguieran con MS2, ¿vale? Es otro sistema de Microsoft, pero al menos no es tan draconiano. Sí. Y fuera con WordPad. Vale. Es decir, lo hubieran usado igualmente. Al final, un ordenador no deja de ser una máquina de escribir con esteroides. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, en ese sentido, yo lo que veo más, y sobre todo con el tema este de la educación, que además tú lo has comentado, lo del tema de las comunidades que empezaban a defender el software libre, yo te digo una cosa, todo era palabrería. Es decir, ¿Tú crees? Sí, Guadalinux, yo por ejemplo estaba en la asociación Linuca, que era el equivalente a la de Guadalinux de Cantabria, y nosotros también teníamos nuestra propia distribución, bueno, casi todas las comunidades autónomas durante una época tuvieron su propia distribución autónoma con fondos europeos. Ya está. Vale. Es decir, lo instalamos en todos los ordenadores de los colegios, pero ningún profesor ni lo usaba, ni quería usarlo, ni los alumnos, porque le ponías... Mira, cuando arrancas tienes Windows por defecto y Linux y aprietas una tecla. El 90% de los chavales no tocaban la tecla nunca. Qué bueno, ya quedó encendido de un día para otro. Claro. Y luego, sobre todo, es el hecho de que, lo que tú dices, es decir, no se formaban a los profesores. Es decir, yo, bueno, tengo anécdotas curiosas de aquellas épocas y sinceramente, el problema está es que, al menos ahora, lo que tú dices, es decir, con aplicaciones como Office 360 o todo el sistema educativo de que ofrece Microsoft Google, al menos empieza a aparecer una alternativa en el sentido de, oye, piensa más en aplicaciones en la nube, que lo puedes utilizar independientemente de qué sistema operativo lo utilices. Porque al final, vamos a poner un ejemplo, con todo el tema este del coronavirus, pandemias, etcétera, todas las instituciones públicas han saltado al cuello de Zoom como obsesos. Ya, pero la que ha salvado el pellejo ha sido Jitsi. Sin duda. A ver, no es que ha salvado el pellejo, es decir, es una aplicación de código libre en el que puedes montarte tu propio servidor, puedes mantener tu información privada, puedes permitir cosas de seguridad que la versión gratuita no permite, pero oye, ya te da una versión gratuita ilimitada. Y la cuestión esta es que el problema es que las dos aplicaciones existían en el día 1. Cuando pasó todo esto, existía tanto Zoom como Jitsi y fueron todas a Zoom. Porque, bueno, como es una aplicación de pago, la gente entiende que es mejor. Si cuesta dinero, es mejor. Y la gente, vamos a reconocerlo, en el 90% de los casos es subnormal. Vale. La gente como concepto. Entonces, claro, yo, por ejemplo... no como ente que tiene derechos y obligaciones, sino como... Claro, no, una persona como particular, si le pones en plan de agua del grifo de Coca-Cola, pues bueno, podrá razonar que la Coca-Cola es mala por el azúcar, que tiene gases, que se te vas a tirar pedos, que el agua es muy barata y sana, bla, bla, bla. Y una persona tal, pero cuando hablas de un racimo de gente, tú les pones una jarra de agua y en un botellón pones Coca-Cola y todo el mundo va a ir a por la Coca-Cola. Asimov analizaba el comportamiento humano en una cosa que llamaba la psicohistoria. Leer la saga La Fundación y efectivamente la masa somos programables. Individualmente no, pero como masa somos predecibles y por lo tanto programables. Estoy de acuerdo contigo, sí. En ese sentido, entonces, sí. Yo, por ejemplo, ahora no lo veo tanto, pero sobre todo un poco con el salto, pongamos ahora los que tengáis ya hijos o tengáis familiares con niños en primaria, les están educando a trabajar con tablets, le están quitando el libro de texto, el típico libro gordo lleno de la maleta. Yo conozco un par de colegios privados de diversas zonas de España donde funcionan exclusivamente con iPad. A mí me parece criminal que solo funcionen con iPad y obliguen a los padres a comprar un iPad, aunque voy a reconocerlo. Dices, oye, funcionas con un iPad, pero son todos los libros de texto, todos los ejercicios los tienes monitorizados, podrás acceder a las notas, el examen. El padre puede ver cuándo hace el ejercicio, qué puntuación le pone a la profesora. Y dices tú, mira,
te estás tirando a los cuellos de otro idiota, ¿de acuerdo? De otro, como lo dirían, inútil útil, pero al menos económicamente es más viable para muchas familias. Sí que duele, pero es que no es por nada. Los libros de texto en las últimas décadas cada vez han sido más gordos, más tochos y cada 2 años los cambiamos. Con lo cual, si tienes varios hijos, ya no te vale el libro de texto de antes. Ya empieza a sonar la obsolescencia, ya empieza. Ya vamos al tema. Entonces, el consumismo de los datos, la información, el hardware, la tecnología, yo me centro más en que tenemos que ser eficientes energéticamente, eficientes a nivel de tecnología. La nube permite muchas posibilidades. A día de hoy, un aula puede funcionar perfectamente con ordenadores muy sencillos. Pueden ser ordenadores muy viejos con distribución Linux, pueden ser dispositivos tablet con dispositivos Android, que al final sigue siendo Linux. Puede ser dispositivos de Apple con un sistema BSD con kernel Unix. Bueno, vamos a decir que también se puede aceptar barco como animal submarino. Pero digamos que la información o cómo usamos o cómo educamos o cómo entendemos a la gente, yo te digo una cosa, a los niños de 9 años, yo que tengo amigos que ya se han reproducido, han pasado de ser frikis a padres, sí, somos una generación que hemos tardado, pero al final llega. Vale. Tengo un hijo con 20 años, estoy deseando que llegue, que se vale. Pues bueno, la cuestión esta es que tú ves a sus niños y no tienen habilidades con los dedos. Es decir, con el pulgar sí, pero con los dedos, es decir, moviendo los dedos, le pones un mando de consola y son arcaicos, no entienden. Hay unas franjas de edad que no se están respetando. O sea, un niño de 0 a 3 años tiene que aprender a hacer la O con un canuto, el dedo, ¿vale? Manipulación, eso en educación, yo no soy comunicador, soy divulgador, no tengo la carrera de educación, la tiene mi mujer, la saqué casi con ella, yo debería haber aparecido en la orla porque era el que le pasaba los trabajos al ordenador, pero algo que aprendes es esa psicomotricidad fina, ¿de acuerdo? Eso se desarrolla antes de los 7 años, antes de los 5 años, perdón. Y los niños deberían estar completamente apartados de cualquier pantalla hasta los 3 y nunca solos hasta los 6. Esos son una serie de edades infranqueables que no debíamos superar ni rebasar, y no solamente por el acceso a los contenidos peligrosos que pueden tener. No voy a entrar, y eso es un tema que me va mucho, pero no voy a entrar ahí, sino en esas habilidades de las que tú hablabas, ¿de acuerdo? Porque tú y yo y Carlos, en gran medida, tenemos los conocimientos que tenemos porque nos hemos aburrido y hemos tenido curiosidad. No ha habido un programa, un software, un sistema operativo, un ente que ha pensado por mí y me ha dicho en qué me tenía que entretener. ¿De acuerdo? Yo creo que eso es algo que estamos haciendo, que estamos dejando de hacer los más adultos, y ahí me incluyo. Ya he dicho que tengo un hijo de 20 años y una niña un poco más pequeña, y ahí es donde los de mi edad hemos incumplido con nuestra obligación de adultos y de padres. Abandonarlos ante una pantalla y que perdieran solamente la habilidad de aburrirse y salir del aburrimiento. Hoy en día un chaval no sabe lo que es salirse del aburrimiento, y por lo tanto, para todas estas empresas, distribuciones, gestoras de contenidos, creadoras de dispositivos, les es muy fácil venderles el que algo ya está caducado, cómprate lo siguiente. No se te ocurra volver a usar eso está out, ese outfit ya no se lleva, ¿Por qué? Porque no han tenido tiempo ellos a educarse, o no los hemos educado de otra manera, ¿de acuerdo? Porque hoy en día están muy de moda las famosas 7 Rs, antes eran 5, ahora son 7, que si recicla, recupera, renova, repara. Bueno, estoy hablando de ecologismo, ¿de acuerdo? Rediseña, reduce, bueno, no sé. Todo eso que era habitual en mi época más joven, hace 30 a 35 años, hoy en día está fuera. No tiene sentido. Es una minoría, todo lo relacionado con la cultura libre, la soberanía digital, las fuentes abiertas, son las que pueden ir un poco ahí. Pero el resto es normal. Un teléfono es normal que dure 2 años,
un teléfono, un portátil, es normal, es que ya me va muy lento, tengo que comprar otro. O sea, ninguna de estas R's les pasa ya por la cabeza. Yo, Santi, podía hacer un símil muy bonito. En tu infancia tenías una caja de cartón y te hacías un camión y jugabas con el camión de cartón. Ahora, un niño con su edad en esta época ve una caja de cartón y se la tira al gato y le empieza a grabar el móvil como el gato hace el idiota con la caja de cartón. No. A lo mejor la lleva al contenedor verde y es hasta ahí donde le da. O sea, encima le das materia prima a otra empresa para que gane dinero. Fantástico. Oye, que sí, que hay que llevar el cartón al contenedor verde, que hay que reciclar, que sí. Pero estoy de acuerdo contigo, sí, es claro. Lo grabamos y oye, un gatito jugando con lo peto fijo en TikTok. Sí, justamente lo que dicen es, creo que, bueno, en mi caso, tal vez aportaría que en este caso tengo una nena que está justo en esa edad, 3, 4 años. Y sí hemos tomado la decisión o la iniciativa de dejarle aburrir, ¿no? Como dicen, hoy en día estamos expuestos a tantas cosas, tanta estimulación externa, ¿no? Entonces es difícil para nosotros como adultos y más aún para un niño. Si tú le sientas frente a una pantalla, puedes estar ahí horas sin problema. Y lo que dices, al estar frente a eso, la publicidad y demás que te venden lo que dices, cambia el dispositivo porque ya no sirve. No te venden la idea de que quizás si es que tú le reparas o le instalas una distribución o lo que sea, le puedes dar una nueva vida. Quizás a ti no te sirva o tú tal vez tengas la posibilidad de adquirir uno nuevo o por tus necesidades quieras adquirir uno nuevo, pero ese viejo lo puedes reutilizar o repotenciar para que le sirva a otra persona, ¿no? Por ejemplo, en este caso, como estamos ahorita en la pandemia, se dan en muchos casos, en muchas zonas del mundo, escuelas o colegios que necesitan tener a los estudiantes online y no todos tienen la posibilidad de adquirir un dispositivo. O qué sé yo, en muchos casos en una casa hay, qué sé yo, una PC y un móvil. Y son 3 personas las que tienen que estar remotamente accediendo, unos de trabajo, otros de estudio. Entonces, una forma también podría ser esa, ¿no? O sea, todos estos equipos que tal vez a nosotros ya no nos sirve por nuestro trabajo, lo que sea, lo repotenciamos y podemos redireccionarlos a alguien más, ¿no? Que le pueda sacar una segunda vida. Sí, la verdad es que este momento, este año 2020, es el año de replantearse esas mismas cosas. Aquí en Coruña hay un proyecto que es Reciclos, en el que tú tienes una bicicleta, en vez de tirarla, si está vieja, la llevas allí, ellos la desmontan y con lo que van la gente abandonando montan otras y el que necesita una bicicleta viene, a ti te dejan las piezas, tú te la montas y te la llevas para tu casa. ¿De acuerdo? Pues paralelamente a eso, nos han ido apareciendo ordenadores de oficinas, de donantes. Estoy hablando de máquinas que venían con XP y a las que le estamos intentando montar, y ya empezamos a citar, si queréis, alguna distribución, como puede ser Lubuntu, ¿de acuerdo? En su versión de 32 bits, para ver si somos capaces de juntar esos 15 o 20 ordenadores que puedan ayudar a 15 o 20 familias, porque, Carlos, has presentado uno de los grandes problemas que ha potenciado esta pandemia, que es la brecha digital, ya no solamente de conocimientos, sino de acceso. Vale, mi hijo tiene móvil, va enganchándose en las wifi del centro comercial, del bar, donde puede, porque datos andamos justitos, ¿vale? Pero es que ahora tengo que tener en casa, estudiando, a 2 adolescentes y no tengo más que un ordenador. Sí tengo ordenador, ¿de acuerdo? Y sin embargo, me lo pasó en la primavera, el fin de curso anterior, y ahora mi hijo mayor está una semana en casa y otra semana en el instituto. Y si no hubiera ordenadores bastantes en casa, bueno, pues suerte porque los he ido guardando y va tirando con un i3 viejo que tiene un Elementary instalado y él se apaña. Para él le vale, ¿de acuerdo? Para eso le vale. Pero a mí a lo mejor me hubiese supuesto un problema si me pilla de golpe que mis 2 hijos tengan que trabajar a la vez online en su escuela. Me hubiese supuesto un problema grave, ¿de acuerdo? ¿Y qué más? Y bueno, de todas maneras, no vayamos a pensar que esto de que las cosas caducan no se reusan es nada nuevo, ¿eh? O sea, no ha sido... no sé si viste el vídeo que te mandé, Carlos, el de los idiots, ¿vale? Sí, lo vi hace un rato. Vale. Es un ejemplo, ¿vale? Criminaliza mucho a Apple, ¿de acuerdo? Porque usan aprovechan que la palabra idiota en inglés, idiot,
bueno, pues con aquello del iPad, del iPhone y del iMac y todo esto, ¿no? Y juegan con eso, incluso con el logo. Pero bueno, para los que yo recomiendo a quienes están escuchando que busquen en YouTube ese Obsolescencia Idiot. Y claro, ahí se ve, voy a hacer un spoiler, ahí se ve que son las propias empresas las que generan y provocan esa caducidad, esa obsolescencia programada de los dispositivos, ¿no? Pero no es un concepto que haya nacido con la informática, ¿eh? Ni mucho menos. No, o sea, yo recomiendo que busquen una película en YouTube. No la he encontrado en YouTube. Es una película de los años 50, 51, 52, El hombre del traje blanco, en la que una persona descubre una fibra que es irrompible. Con esa se hace un traje de chaqueta, y tiene un traje que le va a durar toda la vida. De repente, ese hombre se ve perseguido por los dueños de la empresa, los empleados, los sindicatos. Chico, que te estás cargando la industria. ¿No? ¿Cómo se te ocurre crear una fibra que es eterna, ¿no? Exacto, sí, Claro. ese es. Esta historia se basa en una historia real. No sé si conocéis la historia de Dupont y las medias de nylon. O sea, Dupont, una empresa química, desarrolló el nylon, y el nylon era una fibra resistente. Con unas medias de nylon eres capaz de tirar de un coche. ¿De acuerdo? Claro, la mujer que comprara unas medias de aquellas no volvía a comprar medias jamás. Entonces, Dupont se tuvo que replantear ese desarrollo químico, decir, vamos a ver, un poquito menos, un poquito de, por favor, la serie de la que, ¿cómo era? Bueno, es igual. La que se avecina. La que se avecina. No, pero el nombre que tenía antes, porque esa es la... Pero sí, exactamente, vas bien. Entonces, un poquito de, por favor, vamos a replantearnos esto y que las medias se rompan. Esto es en 1940. Pero es que tenemos una bombilla que está funcionando desde hace más de 100 años en una estación de bomberos de Maryland. Y ahí sí, también hay que tener en cuenta que el caso de la bombilla eterna, que tiene una cámara de vigilancia 24/7, a ver, para grabar, narrar en qué momento peta, vamos a reconocerlo, que en sí esto no solamente lo podemos criticar en ese caso, si es que, por ejemplo, cuando estaba las dos Alemanias, cuando había esa época de la Guerra Fría, claro, la Unión Soviética era muy consciente de sus recursos y no era tan capitalista, con lo cual, por ejemplo, ellos tenían más patentes de bombillas más modernas que realmente tenían una esperanza de vida técnicamente infinita. Sí, se podía fundir, se había una subida de tensión o cualquier cosa, pero bueno, igual que un coche bien diseñado se puede estropear. El problema es que cuando intentaron expandir esa bombilla fuera del mercado, intentar sacarla para Europa del Oeste y de esta manera intentar venderla, se dieron de bruces de que la gente se reía de ellos, en plan de, sí, vais a fabricar 2 millones de bombillas, habéis cubierto toda vuestra clientela y no os van a comprar nunca más. Y los tíos diciendo, bueno, pero es que estamos salvando la cantidad de tungsteno que hay en el planeta Tierra, que no es finita. Es decir, porque el filamento de alambre que suelen tener las bombillas incandescentes es un metal raro de cojones. Tiene muy pocos décimas de gramo por bombilla, con lo cual su valor es ínfimo, pero estamos hablando de un material más caro que el oro. Y no veo yo a la gente haciendo bombillas de oro. No, estoy de acuerdo. Sí, eso es cierto. Por ejemplo, ahí me gusta mucho la guerra de Edison contra Tesla. Por ejemplo, Tesla, aparte de ser un flipado de la eficiencia energética, porque claro, él inventó lo que llamamos nosotros bombilla de bajo consumo, la fluorescente de toda la vida. Él inventó él primero porque era un producto en el que utilizaba materias primas bastante más populares, es decir, lo más raro que tenía era nitrato y mercurio, ya está, dos materias primas bastante abundantes en cualquier volcán. Y sobre todo el hecho de que energéticamente emitía mucha más luz, de mucha mejor calidad y durante mucho más tiempo y gastando menos corriente. Aparte de que evidentemente se alimentaba de corriente alterna, con lo cual era un plus para él, de que la bombilla convencional tanto funciona con alterna como con continua. Exacto. Sí, entonces yo creo que justamente un poco volviendo al tema original, es que
las distribuciones o el por repotenciar las máquinas antiguas nos da una serie de ventajas, ¿no? Nos permitiría tener una segunda vida a equipos antiguos, ya sea estos PCs, laptops, incluso tablets, ¿no? Como en algún momento mencionaron. No nos olvidemos que en su base Android también lleva Linux, ¿no? Ujú. Eh, Tiene muchos temas alrededor, el Google que está ahí y demás, pero hay el proyecto abierto y demás que tienen algunas distribuciones, llamémoslo así, de Android que también permiten recuperar equipos que definitivamente el fabricante o el mismo avance del sistema operativo no le va a permitir actualizar y tú coges una de estas, le pones y tienes un equipo que tranquilamente te puede seguir funcionando, ¿no? Sí, pero yo creo que aquí la culpa la tiene Internet. Y quiero explicarme. Tú imagínate que tienes un ordenador del año 2000, un Pentium 2 a 233 MHz, que ya era uno de los tochos de su época. Le pones un Windows 95 y ese ordenador vuela. Claro, ¿cuál es el problema? Solo puedes funcionar con Windows 95 aplicaciones antiguas. Como lo conectes a Internet, básicamente el sistema operativo hace un breakout en segundos. Sí, sí. Entonces, claro, el problema no es que Linux sea mejor porque... No. En sí técnicamente puede funcionar cualquier cosa. La cuestión es que Linux por defecto está pensado para estar conectado a Internet. Es decir, es básicamente Internet se alimenta en un kernel Linux, como aquel que dice. Con lo cual, Vale. aunque tengamos, por ejemplo, ahora mismo, no sé si sabes que el kernel de Linux va a abandonar el desarrollo de 32 bits. Correcto. Es decir, ya digamos que el último procesador exclusivamente 32 bits tiene más de 15 años. Y estamos hablando del último procesador que se fabricó. Claro, que el kernel a día de hoy siga manteniendo todas las librerías, dependencias y programaciones del kernel, pues claro, dices, hombre, para la última versión del kernel vamos a decir que estamos manteniendo un hardware que es que no ha evolucionado y nos está limitando para funcionar con tecnología actual y que funcione fluidamente. Entre comillas, dices tú, bueno, entonces Linux dejará de dar soporte al software, a hardware antiguo. Dices tú, bueno, sí, pero la gran ventaja del código libre es que sigues teniendo acceso a ese contenido, sigues pudiendo actualizar tú personalmente, por ejemplo, pongamos el efecto el famoso efecto del Windows 2000, que los relojes se volvían locos porque estaban pensados para calcular una serie de dígitos y se le acababan los dígitos. Entonces, todo esto al final acaba derivando en una cuestión muy simple. Todos los cambios que ha habido a nivel de tecnología, a nivel de ciencia, siempre han obligado a un cambio o de paradigma, o de arquitectura, o de hardware. El problema es que tú lo comentaste, Santi, el tema de que la gente a día de hoy ya no se preocupa tanto en que pueda tener ese nuevo paradigma, sino que es la moda, la nueva marca, te saca este nuevo producto que es maravilloso, con lo cual la gente ya no consume el producto porque hay una cosa que es mejor para él. Simplemente sale lo nuevo y tiene que tener lo nuevo. Han convertido, igual que la política ha evolucionado y ahora es hooliganismo de fútbol, la tecnología ha evolucionado y ahora es moda como ropa. Es decir, no tiras la ropa vieja. No tiras la ropa vieja. Porque yo con mi madre nunca tira ropa vieja, pero siempre compra la última línea de ropa. Vale. Y al final, pues hay mucha gente que acumula y otros que lo regalan, lo entregan, lo venden barato para que la cosa siga funcionando. Pero el problema es que el usuario que puede comprar ya no se plantea en si estoy bien con lo que tengo, sino tiene que tener el nuevo juguetito de marras. Y eso es bastante más nocivo, y sobre todo con el caso del nuevo iPhone, por poner un ejemplo así muy actual, el hecho de que además te vengan de ecologistas de la vida diciéndote, no te lo vendemos con cargador. Porque la huella de ozono del producto es infumable. Oye, perdona, si no sacas el producto, hubiera generado mucho menos capa de ozono. Es decir, no me estás vendiendo una mierda. Y el problema es eso, que la obsolescencia programada creo que fue una cosa que nació mucho en la revolución industrial con el hecho de los procesos industriales, los productos autodestructivos, como las impresoras que a cierto número de páginas dicen, anda, ya dejó de funcionar. Y un par de frikis alemanes consiguieron modificar el firmware del chip que hacía ese contador, resetearlo y que la impresora seguía funcionando perfectamente, si el fallo no era mecánico. Porque a día de hoy ya no se hacen cosas que se destruyan por uso, sino ya directamente les decimos, mira, vas a tener una vida útil de X. A partir de X vas a cascar un error y nadie lo va a poder reparar. Ha habido un salto. Yo he notado, efectivamente, estoy completamente de acuerdo contigo. Aquí, en el espacio desde el que os estoy hablando, que es el pequeño estudio que tenemos donde hacemos nuestro programa y nuestro podcast,
hay todavía una torre con su tocadiscos, su videocassette, sus cintas. Yo de vez en cuando las pongo, ¿de acuerdo? Y funcionan. Lo que pasa es que no tienen servicio, no tienen soporte, más que, y no hay nada que yo tenga ahí que ya no esté en Spotify. ¿Qué quiero decir? Que hemos pasado de que las máquinas murieran a que lo que mueran sean los servicios. Yo tengo un iPhone 4S que me sigue sirviendo para escuchar mis podcasts. Yo me pongo los cascos, me encanta escuchar, bueno, pues lo uso como MP3. Mi hija tiene su Samsung Galaxy Mini que lo usa como MP3. Obviamente no puede servir para lo mismo que lo usaba antes, no porque ha llegado un momento en que no se actualiza más, el sistema operativo se ha quedado clavado ahí, no tiene servicio, pero está clavado ahí y funciona, pero lo que no funcionan son los servicios que tenía antes instalados en ello. Correcto. Entonces, la obsolescencia nos la han metido por los servicios, por las aplicaciones. No te preocupes, el teléfono lo has pagado tú, el teléfono lo has comprado tú, es tuyo, va a seguir funcionando mientras no te caiga o no lo rompas, pero lo que no van a funcionar son todas esas aplicaciones gratuitas que has adquirido o no gratuitas. Yo tengo un iPad 2 al que le compré una aplicación que me encanta, de notas, cogías un PDF, podías escribir encima de ella y tal, pagué 4 euros por ella, $5, no fue mucho. El iPad llegó a la 9 no sé cuánto, no pasó de ahí y la aplicación me palmó. Ya no trabajaba porque no reconocía mi iPad con el sistema operativo necesario para esa última actualización. Sí, yo creo que ahí es otro tema, como dices, ya la obsolescencia se cambió, ¿no? De la parte física a la parte digital. Hoy en día, bueno, hay un artículo que podríamos dejar en las notas del programa en el que habla que cada vez se necesitan mejores equipos para correr nuevas aplicaciones que están hechas peor, o sea, que demandan más recursos que las anteriores, porque entonces, ¿cómo puede ser posible que hoy en día con un equipo, no sé, un Pentium 7 de 8 de RAM, etcétera, me cueste abrir una página o se me demore, si lo misma, digamos, entre comillas, la misma página hace unos años la abría con un equipo de menores características? Entonces, ¿qué está pasando? Entonces, sí, si bien es cierto, a los navegadores les están dando cada vez más potencia, más funcionalidades, pero a la vez de eso incurre en que cada vez necesitamos más máquina para correr la misma aplicación, ¿no? Entonces, es un poco ahí el tema que está entrando. Hombre, a ver, yo tengo eso es mi conspiranoia, desde mi punto de vista hablando. Es decir, tú con un ordenador viejo podrías seguir abriendo la página web de Terra. Pues que las páginas web modernas a nivel de desarrollo vale, muy complejas. Vale. Claro qué conveniente. Sí, no, sí te entiendo, sí, es un poco ahí entre que si no, o sea, hay muchos temas ahí, como digo, en la parte de desarrollo ahí hay casos en los que sí está sobreestimulado, sobrecargado las páginas, y hay otras que sí buscan un poco irse por el otro lado y hacerles más livianas, ¿no? Yo en el Advent del que os hablaba antes, mi netbook de 10 pulgadas, lo tengo jugado con él, con el Ubuntu, con el Xubuntu, que aún necesita la mitad de RAM. Ubuntu creo que tira con 1 giga, Xubuntu dicen que con medio giga. Mi Advent tiene 2 gigas y está su pastillita con la que vino, que va como un tiro. Lo que dices tú, arranca, enciende muy bien, además le he puesto una batería más tocha, con lo cual vuelve a tener sus 4 horas de independencia, pero abres el Chromium, te logueas en tu cuenta de Google y se papa los 2 gigas. Y el procesador te pide el 1,3 creo que tiene, se los come enterito. Y ahí está la ruedecita. Y no sale de ahí. No eres capaz de hacer nada más con él. ¿De acuerdo? Claro, si yo quiero recuperar un equipo, si yo quiero reciclar un equipo, tengo que ser consciente de que no voy a tener el mismo equipo que tenía antes. Tú puedes tener tu coche SEAT 600 súper bien maqueado, pero es que ahora por las carreteras se puede ir a 120, se puede ir a 90 y te van a pasar todos por la izquierda. Pam, 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 pam. No puedes competir ni en consumo ni en velocidad con los coches nuevos. Tu coche va a andar bien siempre y cuando seas consciente de que vas a tener menos servicios que tienen los coches nuevos. Ni tienes aire acondicionado. Lo llevo al tema que me es más fácil de explicar, ¿no? Podemos tener un equipo que no haga todo lo que pueda hacer porque me han capado los servicios, pero sin embargo me puede seguir haciendo cosas. Yo al final el iPad lo tengo para manejar la mesa de mezclas aquí en el... o lo tengo como pantalla pizarra cuando doy algún videotutorial
lo uso como pizarra. Le pongo una capturadora y lo uso como pizarra y me va muy bien. O sea, no son los mismos usos ni todos los usos que tenía cuando lo compré, pero todavía le queda mucha vida por delante. ¿De acuerdo? Sí, creo que un poco esa es la idea, ¿no? Como dices, es totalmente cierto, no vas a esperar que con un equipo de 5, 10, 15 años pueda hacer lo mismo que con uno moderno, ¿no? Pero se les puede buscar, se les puede buscar. En el caso también tengo una tablet antigua que pasó de ser una Samsung muy buena en su momento y no pasó de la versión 4 de Android. No había forma de actualizarle ya, no hubo forma. Entonces, buscando un poco ahí encontré una Lineage OS, que es una derivada del proyecto libre de Android. Le metí y, por ejemplo, esa para mí es infaltable, lo uso para todo lo que es tema de podcast, ahí la escucho, tengo Telegram, navego sin mayor problema. Entonces me sirve, o sea, para el uso que le estoy dando, me resulta perfecto. Te Y sigue llevando. hablando un poco de obsolescencia y demás, un tema que se ha rozado un poquito al principio cuando hablamos de nuestros primeros ordenadores. Esos ordenadores que decíamos, mamá, cómprame un Spectrum, que es para estudiar. Ya. Sí. No conozco, creo que quitando mi hermano, pero porque es un bicho muy raro en la familia, no creo que ningún niño se haya puesto a programar BASIC con el Spectrum. Algún loco, pero 4 contados. Pero al final eran máquinas para jugar. Y todo, sobre todo, con el tema este del el boom retro, esta gente que defiende lo físico, los cartuchos, las consolas antiguas, que a día de hoy muchas NES hay que desmontarlas y sustituir condensadores electrolíticos porque ya... Eso está muerto, claro. Eso físicamente, químicamente es finito, obviamente. Pero bueno, al menos son unas piezas que se pueden reparar. No es un integrado que está hecho para destruir. Por ejemplo, en el tema de las recreativas existe la famosa pila de la muerte. Las máquinas CPS2, para que no las pirateen, básicamente tenían una pila que era un condensador que iba vinculado a la clave de cifrado de la ROM interna. ¿Esto qué quiere decir? Si se descargaba esa pila, ese condensador, automáticamente la ROM se quedaba cifrada y no había manera de descifrarla. Porque no había ninguna copia de esa clave. Es decir, salía de fábrica con la clave en esa ROM y como se borrara, el fabricante decía, toma por culo, a la basura te entrego otra nueva, si era legal. Pero claro, evidentemente las copias piratas no podían. Y un poco pues empalmando todo eso de esa nostalgia de los videojuegos, el entretenimiento, el hardware antiguo, ¿qué habéis opinado de toda esta nueva generación de consolas con el tema de la obsolescencia de los servicios en la nube? No sé si estáis un poco atentos con el lanzamiento de PlayStation, Xbox nuevas, que al Sin disco final... duro. Sí, No, sin lector de CD, disco duro tienen. Sin lector de CD, disculpa, es cierto, Eso sí, es. sin lector de Es CD. decir, porque al final lo que te ofrecen es, puedes jugar en streaming, es decir, una especie de plataforma Stadia de tal, o Gaikai de Sony, o directamente lo que haces es tú pagas tu cuota mensual, tu Netflix de Microsoft y te puedes descargar el juego en local y jugar todo lo que tú quieras y cada mes, pues dices tú, ya que te estás pagando cada mes la suscripción, te vamos dando juegos nuevos. En este caso, a mí, por ejemplo, yo voy a reconocer que, entre comillas, hasta me parece interesante por una cuestión muy simple. Porque al menos en el sector del PC, tú has comprado juegos físicos, los has comprado digitalmente, y pueden ser juegos viejos o nuevos, da igual, que van a seguir funcionando en un sistema operativo actual. Normalmente Microsoft Windows ha tenido una retrocompatibilidad histórica bastante decente, entre comillas, y puedes ejecutar aplicaciones de Windows 3.1 en un sistema operativo moderno, siempre que sea una aplicación sencilla para el sistema operativo. Si ya te pide alguna librería, alguna dependencia de hardware antiguo, olvídate. Pero yo tengo un juego que a mí me encanta de robots, que juegas en el escritorio, que básicamente los misiles salen de una ventana a la siguiente ventana y sigue funcionando en sistemas operativos modernos. Porque era uno de estos de Microsoft como muy para vender el concepto de las ventanas. Mira, tienes 2 ventanas, tu base y la base enemiga. Y es como decir, hundir la flota literalmente entre ventanas. Sí. Lo más gracioso es que, por ejemplo, uno de los grandes problemas que para mí tiene la primera Xbox, la tocha, esto que era un PC grande en condiciones, es que muchos de los juegos que salieron fueron exclusivos y nunca han salido reeditados en ningún otro dispositivo. Y vamos a reconocerlo que hay joyazas del sector del entretenimiento en esa consola. El problema es que a día de hoy es una consola que no es complicada de comprar de segunda mano. Hay algunas que están en buen estado, por unos 100 euros. Y dices tú, coño, la estás pagando casi el 50% de lo que costaba nueva en su día, cuando era el maquinote.
Y cada vez va a ir subiendo más el precio porque va a haber menos unidades en reventa o las que hay se van degradando, estropeando y solo quedarán las que la gente sepa reparar o se gaste el dinero en repararlas. Al menos, bueno, parece ser que con esta nueva consola Microsoft va a ofrecer la posibilidad de poder jugar títulos emulados de esa antigua consola, ya que, entre comillas, esas dos consolas son muy parecidas porque eran PCs. En este caso, la primera Xbox iba con un procesador Intel Pentium 4 equivalente con una tarjeta gráfica AMD ATI. Bueno, ATI en el momento exclusivo. Cosa que luego pasaron a la 360, que era un procesador RISC del fabricante IBM. Y luego, pues bueno, con la nueva Xbox y la futura Xbox que va a salir ahora, vuelven a tener procesadores, en este caso de AMD, pero al menos son procesadores x86. Lo que tienen que emular es el sistema operativo que hay debajo, etcétera, pero se podrá hacer funcionar. Ya. Y a mí eso, entre comillas, me gusta porque hay juegos que yo no tuve la Xbox, la tuvieron mis primos, y que probé y que me encantan. Y eran juegos, el Jet Set Radio Future, si alguno tuvo la Dreamcast en su día, pues es la secuela de ese juego que es espectacular. Pero ¿te das cuenta que te están vendiendo lo mismo otra vez? Y vas a pagar por lo mismo. Claro, te están vendiendo lo... Pagas dos veces por lo mismo. Pero sí, yo creo que el disco de Rhapsody lo tengo comprado 10 veces. Lo tengo en formato casete en su día. Me lo compré en vinilo. Y lo cuelgas para espantar los pájaros, el DVD. Ese juego que pagaste por él, ahora en Stadia de Google o en la plataforma de, ¿cómo se llame?, de Xbox o de la PlayStation, te voy a dejar jugar a un juego que tú ya tienes y por dejarte jugar a ese juego que tú ya tienes en un DVD me vas a pagar todos los meses. O sea, es que es brutal. Lo de Stadia, lo de Stadia es más sangrante. En Stadia, tú pagas tu cuota mensual para acceder a Stadia y Stadia te da algunos juegos gratis. Pero si quieres comprarte el nuevo Watch Dogs, lo pagas. Pero es exclusivo de Stadia. En el momento en el que Google, que Google es muy amiga de crear servicios maravillosos que usan 4 frikis y entonces se da cuenta, vaya, y luego lo chapa, dices tú, el día que la gente que se ha gastado su dinero en videojuegos en Stadia y de repente Stadia chape, ¿qué pasará con eso? Que entre comillas es un poco lo que estamos hablando de que nos tienen agarrados los huevos con los servicios. Ya no es tanto el hardware, que sí, el hardware va envejeciendo, con Linux se pueden mantener cosas y lo quería enlazar esto sobre todo con el hecho de que Linux a día de hoy, gracias al proyecto Proton, al menos con una herramienta entre comillas de código abierto pero soportada por una empresa de código cerrado que es Valve, han creado un ecosistema en el que a día de hoy puedes ejecutar juegos de Microsoft en un Linux antiguos con mucha más fidelidad y muchos menos problemas que con un sistema operativo incluso de la época de Microsoft. Tienes máquinas más avanzadas y lo que han hecho ha sido crear esa pasarela perfecta. Sí, estoy de acuerdo. Linux a día de hoy yo lo considero no solamente el presente para los videojuegos, sino el pasado histórico de poder jugar a cualquier juego de PC en un sistema operativo moderno con base en código libre. Queda mucho por hacer todavía, ¿de acuerdo? Sí, perfecto. Y eso, bueno, pues nos da cancha. Lo que pasa es que la comunidad libre o de fuentes abiertas tiene la fuerza de la comunidad. Esa palabra que a veces la empleamos constantemente, no somos conscientes de lo potente que es, ¿no? Pero yo pongo el ejemplo de PC Fútbol. Un juego privativo que la comunidad, como ha podido, lo ha mantenido casi hasta 2018, ¿no? Algunas empresas que aparecían por aquí y por allá. Pero estamos muy expuestos a 2 o 3 lobbies y son los que nos van a llevar siempre. ¿Por qué? Yo que me relaciono mucho con el mundo educativo, porque desde pequeñitos nos enseñan a esta forma de consumir, ¿de acuerdo? Y ahí es donde nos teníamos que centrar, o se tienen que centrar. No me voy a atribuir yo nada, pero si el mundo de las licencias abiertas, el mundo del software abierto, si quiere generar interés, tenemos que empezar desde muy pequeñitos. Yo ya casi, si quieres, a modo de cierre, me voy a quedar con esa filosofía, ¿vale? Con la de intentar no solamente que montemos Lubuntu en ordenadores Pentium 4 para llevarlos a los colegios para cubrir una necesidad, sino hacer toda la fuerza que podamos
para que los sistemas operativos abiertos se instauren en los centros educativos y veamos con más normalidad que por ciertos servicios, no es que no pague, porque hay muchas empresas que viven de software libre y es legal y es lícito. Oye, mira, si tú no quieres picar código, si tú no quieres enfrentarte a la consola, haces clic, me pagas o me donas y Elementary. O lo bajas gratis y te peleas tú, o me pagas y me donas y te lo monto con te mando el live y lo tienes para instalar fácilmente, ¿no? Eso lo entiendo. Pero debemos normalizar y cuanto antes, cuanto más pequeñitos empecemos, mejor el normalizar ese tipo de uso y de consumo. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que esa es una de las ideas incluso de este programa, de esta iniciativa, es difundir, dar a conocer que hay otras alternativas, de que hay muchas cosas que se pueden hacer, muchas ventajas de utilizar GNU Linux, tanto a nivel personal como profesional. Y como dices, o sea, lo importante es que los que tenemos un poco de conocimiento, estamos en este mundo, en alguna comunidad, tratar de incentivar a las personas que conocemos, a nuestro entorno, a que se junten, que conozcan al menos, que no le tengan miedo al sistema, de que se puede hacer muchas cosas interesantes por acá, ¿no? Ujú. Yo, por ejemplo, así para rematar, quería comentar que, bueno, en su día tuve un proyecto que era linuxday.com, que básicamente era Linux Party, en el sentido de que, bueno, pues hablaba con un colegio, presentaba un proyecto para dar unas charlas a los alumnos y ofrecerles de manera gratuita a instalarle, sobre todo en ordenadores antiguos, pero el hecho de que a mí había casos de gente que me traía su único ordenador, que era con el ordenador con el que trabajaba, y hacíamos instalaciones un poco pues para que probaran el sistema operativo y jugaran. Y creo que es una cosa que sí que a principios de los 2000 funcionó bastante, sobre todo con las LAN parties, este tipo de eventos, siempre ha habido movimientos muy en el sentido de, hola, te vamos a introducir a la heroína de Linux, ¿de acuerdo? Es decir, esas pequeñas dosis gratis. Eso es lo que decía mi madre, a mí nunca me han dado caramelos en la puerta del colegio. Con lo cual, yo creo que sinceramente sería interesante poder retomar eso, ¿de acuerdo? El hecho de evangelizar, vamos a decir que aquí Linus Torvalds fue un... bueno, Linus Torvalds no, leche, Richard Stallman fue, pues bueno, una persona predominante porque el tío, su imagen era como evangelizador del software GNU, que iba con la mancha de un Linux por dentro, pero bueno, él lo que decía es GNU, es GNU, es GNU, ya está, que solo es el kernel. Está el marcamo ese ahí para siempre, ya está. Entonces, pues bueno, yo creo que desde aquí simplemente el hecho de la gente que nunca ha trabajado con Linux, aunque vamos a reconocerlo, somos una comunidad muy endogámica, con lo cual casi todos los que van a escuchar estos podcasts, estas 24 horas de contenido, serán Linux usuarios, aunque sea ocasionales. Simplemente el hecho de incita a tus amigos, a tus familiares, a que sigan trabajando, que prueben Linux, ¿de acuerdo? Porque yo, por ejemplo, a mi madre lo conseguí, el hecho de ella trabaja con un ordenador antiguo, funcionaba con Windows 2000 y le puse Ubuntu. Y me costó horrores. Hay que empezar a entender que el botón que antes estaba aquí, ahora está aquí, pero funciona igual, pero no es lo mismo. La estructura de carpetas que les metió en la cabeza tanto Windows, el navegador ese famoso, el explorador, que fue el gran invento de Windows 95, eso a los linuxeros, a quien empieza le cuesta un poquito. Pero al final, yo lo único que me he dado cuenta es que cuando mi madre, ahora que está jubilada, me ha pedido comprarse un portátil, me ha pedido que vaya con Ubuntu. Así que pues, cuesta, bueno, sufre, dueles, pero se puede sacar. Pues bueno, aquí entramos en la recta final, el último minuto. Desde mi parte, voy a despedirme, decir en qué contenido podéis escuchar mis divagaciones y otro tipo de cosas. Así que, invito a Carlos y a Santi a que hagan exactamente lo mismo. Ya que ya nos hemos presentado, ahora diremos qué contenido hacemos y en dónde colaboramos. Bueno, pues a mí me podéis encontrar en un podcast en iVoox, se llama Forever Alone Podcast, todo del tirón, y normalmente me suelo mover por redes sociales con el nickname de Dioxcorp. Así que, si tienes cualquier duda a nivel de fotografía, vídeo o cosas técnicas, contactarme, no hay ningún problema. Carlos, ¿dónde te pueden escuchar? A mí, bueno, yo no tengo ningún podcast, nada. Yo tengo una página que se llama carlosencalada.dev. Me dedico al desarrollo y en donde estoy más activo es en Twitter con el nickname Carlos Rocker. Y yo, para rematar, sencillamente, mira, si queréis saber lo que hacemos, asociacionatlantics.org, y ahí hacemos locuras un montón, las que se nos ocurren, divulgación y
y mucha comunicación y mucho pasarlo muy bien hablando de tecnología. Chao, amigos. Chao.